Visita nuestra página de internet y sigue la transmisión de todos nuestros programas en www.derecho.unam.mx. News, Canal Multimedia, presenta Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Ya ves que, por eso a lo mejor lo que decía ahí de datos, no sé. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Societatis. Agradecemos el favor de su atención. Estamos transmitiendo en YUS Canal Multimedia de la Facultad de Derecho. Nuestro reconocimiento al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la facultad, al doctor Víctor Manuel Garay Garzón, secretario general, y al jefe de la División de Educación a Distancia, el maestro Ricardo Rojas Arevalo. Asimismo, al maestro César Alanís, a Oscar Telles, del Seminario Cristina Ávila, Rosa María Valdés, Carlos Velasquillo, a la maestra Amparo. Ustedes nos pueden seguir a través del Facebook, Seminario de Sociología General y Jurídica, Facultad de Derecho UNAM, el Twitter, Seminario de Sociología General y Jurídica, y el correo semsoc@derecho.unam.mx. En esta ocasión contamos con el doctor Gustavo Segura Moreno, que nos acompaña en estas sesiones de salud, y hoy tenemos un tema muy interesante en relación a la época que se acerca, que hemos intitulado El fuego no es un juego, las quemaduras. Y antes de iniciar, le cedo el uso de la palabra a la maestra Amparo para que nos dé la síntesis curricular del doctor Moreno, por favor. Muchas gracias, doctora. El doctor Gustavo Segura Moreno es médico cirujano por la Universidad La Salle, es pediatra y dermatólogo pediatra egresado del Instituto Nacional de Salud, Hospital Infantil de México Federico Gómez. Tiene entrenamiento en atención primaria y de secuelas de quemaduras en el Rainer Hospital for Children de Boston. Tiene formación en dermatología cosmética y tecnología aplicada en la clínica Dermédica CDMX y se dedica a la consulta privada en la clínica Elite Derma y la clínica Eugenio Sub. Bienvenido, doctor. Gracias. Cuando decidimos hablar de las quemaduras y empezamos a investigar, antes de que nos explique qué vamos a entender por una quemadura, encontramos que las quemaduras son un problema de salud pública a nivel mundial. La mayoría en los países de ingresos bajos o medianos, implica una hospitalización prolongada, desfiguración, discapacidad, pero lo más grave de todo esto es que las quemaduras son prevenibles. Así es. Entonces, antes de iniciar, ¿verdad?, hablamos del concepto quemadura. ¿Qué vamos a entender o cómo se define una quemadura? Y ya adelantando, ¿cómo se clasifican? Perfecto. Pues miren, las quemaduras es el daño de los tejidos a consecuencia de una fuente de energía que puede generar un daño térmico o no. ¿Y por qué hago esta separación? Pues precisamente porque, aunque directamente lo pensaríamos en cuestión quemadura hacia el fuego, también existen las quemaduras por frío o por congelación, y las quemaduras de secundarias a corriente eléctrica, que aunque obviamente generan un incremento en la temperatura, pero la naturaleza es distinta. Y dependiendo de cuál haya sido el causante, es que se pueden ir haciendo subclasificaciones de las quemaduras. Las quemaduras nosotros las vamos a clasificar primordialmente de forma común en 3 grados. Las quemaduras de primer grado son quemaduras muy superficiales que apenas dañan
las capas más superficiales de la epidermis, que es la capa más superior de la piel. Las capas de segundo grado, las quemaduras de segundo grado se dividen en dos grupos: las quemaduras de segundo grado superficiales y las quemaduras de segundo grado profundas. Las quemaduras de segundo grado superficiales son las que nosotros normalmente vemos por la formación de una ampolla. Y las quemaduras de segundo grado profundas pueden acompañarse de ampollas. Sin embargo, cuando esta ampolla se rompe, el fondo de la piel es blanquecino, y eso quiere decir que la quemadura avanzó a capas más profundas de la piel. Y por último, las de tercer grado son aquellas que se llevan todo el espesor de la piel, de la epidermis, hasta la dermis profunda, e incluso llegan a generar alteraciones en la vasculatura y demás. Hay algunos autores que consideran las quemaduras de cuarto grado, que son aquellas que no solamente se han llevado el espesor de la piel, sino músculo y hasta hueso. Y bueno, pues eso es una clasificación muy romántica, y yo le explico a veces a los pacientes. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en un paciente es muy poco común, sobre todo en los quemados graves, es muy poco común encontrar solo un tipo de quemadura. Normalmente tienen quemaduras en diferentes grados, en la misma región, ¿no? Podemos ver que a lo mejor la periferia de la lesión sí es una quemadura de primero o segundo grado, pero hacia el centro de la lesión alcanzamos quemaduras de tercer grado, aunque sean muy pequeñas. Le comentaba que las quemaduras también las clasificamos de acuerdo a su origen, a qué es lo que las detona. Entonces tenemos las quemaduras por fuego directo, aquellas que son, como lo dice su nombre, por exposición directa, puede ser a una fogata, a una explosión como tal. Están también las que son las más comunes. El 80% de las quemaduras, sobre todo en niños, se ocasionan por esta forma, son las quemaduras por escaldadura. Esto significa que un líquido hirviente, sea de la naturaleza que esto sea, se vierte sobre la piel y tiene contacto. Este es el más frecuente de todos ellos. Pero también, como les comentaba, están también las quemaduras por electricidad, por contacto. Y bueno, están también las quemaduras químicas, que son otro tipo de lesiones un poco mucho más específicas. Entonces, desafortunadamente, como les decía, las quemaduras por escaldadura son las más frecuentes en niños y son las que mayor complicación van a dar también en cuanto a su manejo, porque desafortunadamente la gente tiende, como en muchas cuestiones de salud, a aplicar remedios caseros que finalmente generarán daño. Pero lo que creo que quisiera que quedara bien claro en este programa es hacerle ver a la gente que la gran virtud es que son lesiones que son prevenibles. Entonces, si bien obviamente existe el origen de acuerdo a la sustancia o a la condición que lo ocasionó, todas ellas son por exposición accidental o por descuido ambiental. Entonces esto es súper importante también hacerlo ver. Cuando, sobre todo en las condiciones más allá que de la escaldadura o de la electricidad, que tiene sus peculiaridades, las quemaduras, por ejemplo, por fuego directo, aquellas que están asociadas a la quema de pastizales o a explosiones en casa, etcétera, ahí hay que tomar en cuenta algo muy importante que a veces la gente no tiene dentro del cuadro de las quemaduras, y es que al momento de ser, por ejemplo, en el caso de explosiones, hay una extensión del volátil a través del aire y que puede llegar a quemar las vías aéreas. Y las vías aéreas responden de una forma muy escandalosa a las quemaduras. Entonces es importantísimo que si hay o hubo el riesgo de que se hubiera podido quemar las fosas nasales, ¿de acuerdo? O que haya habido inhalación de humo incandescente, es importantísima la atención de la vía aérea, porque el paciente puede morir por asfixia antes que morir por complicaciones de la propia quemadura. Así es. Pues ahorita que estabas explicándonos esto, me vino a la mente, no sé si queda incluido en esto, el sol, la gente que va a la playa y vamos a pensar que se queda dormida, o sí, que claro, el sol es muy fuerte y se queda horas porque quiere cambiar de tono, y la verdad, pues lo que hace es quemarse la piel. Y cuando vemos a alguien
colorado, por ejemplo, ¿no? Sí, Así claro, que decimos, es- está como camarón, pero no lo podemos ni tocar porque realmente es una Es quemadura. exactamente lo mismo que si Ajá. usted rápidamente, por algún accidente en la cocina, pasa la mano, el dorso de la mano cerca del sartén y Ujú. tiene contacto con el metal, no se le hace ampolla, pero le queda la piel enrojecida y Ujú. ardida. Es una quemadura de primer grado. Ujú. De ahí que cuando los pacientes sufren quemaduras solares de segundo grado, finalmente es radiación. Y aquí hay algo bien importante que comentar. La gente a veces no lo asocia. Hemos hablado que las lesiones por exposición solar a lo largo en el tiempo a los pacientes les va a acabar generando algún tipo de carcinoma o de alteraciones en las células por efecto de la radiación. Finalmente, el fuego también emite este tipo de radiación y genera alteraciones en el DNA de las células. De ahí que lo que precisamente hacemos por parte del equipo médico al que yo pertenezco, vemos las secuelas de las quemaduras, que dirán, pues sí, las cicatrices, sí, pero desafortunadamente las cicatrices de quemaduras son cicatrices que conforme va pasando el tiempo, en vez de mejorar, empeoran, porque está alterada ya por la radiación, por el mismo mecanismo de la quemadura, se altera el ADN, el funcionamiento de la célula, y en vez de generar una cicatriz de reparación, la hace de sobrereparación, es decir, son cicatrices que son muy aparatosas en cuanto a volumen, en cuanto a forma, son abigarradas y son muy sintomáticas, que eso es algo importantísimo. Como les digo, a veces no nada más basta el salvar la vida del paciente por la quemadura, y evitar sus complicaciones, sino las secuelas, porque las secuelas, conforme va pasando el tiempo, si no se atienden, cada vez van a ir dando mayor molestia y deterioro en la calidad de vida de los pacientes. Entonces, efectivamente, estamos hablando de las quemaduras también por radiación, que esas también existen. Algunas son indicadas, por ejemplo, como tratamientos médicos, pero son quemaduras controladas. Lo mismo me dirán, por ejemplo, la cuestión de lo del frío. Si nosotros a través de tratamientos como la criocirugía hacemos tratamientos, pero son controlados a tejidos específicos y no generan un daño a largo plazo. El problema es cuando estas son de forma accidental. Claro, sí, antes de pasar a la siguiente pregunta de los remedios caseros, me sorprendí porque, bueno, aparte del hielo que yo no sabía, mayonesa, miel, aceite, pasta de dientes. Y dada la conversación, diría cuáles son los efectos negativos de una vez para... Todo depende de cuál sea el origen de la quemadura. Y estos dirán, ay, bueno, eso pues finalmente se quemó la piel. Sí, pero las condiciones son muy distintas. Hablemos específicamente de la que me gustaría que aprendiera la gente a hacer la atención primaria, porque de verdad los segundos son importantísimos en el manejo de la quemadura en el lugar. Por ejemplo, lo que son las quemaduras por escaldadura. Cuando fuera, por ejemplo, agua hirviendo, es muy importante saber, la quemadura ocurrió con la piel expuesta, es decir, desnuda, o ocurrió la quemadura sobre la ropa. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que haya sido a través de la ropa, lo primero que hay que hacer es retirar la ropa, porque de otra forma, mientras no quitemos, el líquido va a seguir manteniendo la temperatura dentro de los tejidos. Hablemos un suéter, un pantalón, hasta una misma playera o una camisa. Si no la retiramos, es como seguir exponiendo la piel al mismo líquido directamente. Entonces, en casa lo primero que hay que hacer, si el líquido se vertió sobre un tejido, un textil, inmediatamente retirar el textil y hacer el adecuado lavado con agua fría corriente. No es meter en una tina o cubeta de agua fría, sino tiene que ser corriente. Esto tiene un efecto físico que va a generar como el sistema de enfriamiento de los automóviles, que hacen circular un líquido que se va llevando el excedente de temperatura. Es exactamente la misma función que vamos a hacer. Vamos a retirar el líquido y sobre todo evitar que además, en muchas ocasiones, por ejemplo, en caso de que fuera por aceite o por manteca, eso también nos va a ayudar a evitar que se vayan quedando residuos que después obviamente se queden pegados. Y en el caso, por ejemplo, de que fueran
por contacto directo, como pudiera ser a través de metales, pero también puede ser por contacto directo a través de, por ejemplo, plásticos quemados, ¿no? De ahí, o por ejemplo, las ceras. Entonces, de ahí que sea la importancia de este programa, porque desafortunadamente el número de quemaduras incrementa cerca de las festividades. Y digo ahorita porque vienen las fechas decembrinas, pero también tenemos que incluir en nuestro país 15, 16 de septiembre hasta lo que ustedes gusten, de acuerdo a las fiestas patronales locales y demás, en donde hay mucha cuestión de pirotecnia. Y quisiera volver a hacer hincapié y quizá... Tengo que interrumpir porque ya nos emocionamos, pero tenemos que ir a un receso antes de que venga Oscar por aquí a decirnos que gracias. Ya. Continuamos en 2 minutos. Gracias. Conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús. Un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, y los invito a seguir los programas de seminarios y colegios de nuestra facultad. Visita nuestra página de internet y sigue la transmisión de todos nuestros programas en www.derecho.unam.mx. El Seminario de Estudios sobre Comercio Exterior de la Facultad de Derecho de la UNAM los invita a escuchar el programa de radio En Frontera, donde hablamos sobre temas de comercio exterior, logística y aduanas. Todos los martes, de 5 a 6 p.m. por YUS, Canal Multimedia. Todos estamos obligados a preservar nuestro entorno. Por supuesto que tú también. No te hagas. Hagamos al planeta genial otra vez, por un derecho ambiental eficaz. Con Aquilino Vázquez García, como cada jueves a las 12 horas. En YUS, Canal Multimedia. El Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México los invitan a escuchar Tópicos de Derecho Civil. Un programa de fondo con temas de derecho civil y derecho familiar. Todos los jueves de 13 a 14 horas a través de YUS, Canal Multimedia. Conozca todos los programas en la plataforma de educación a distancia. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. No te despegues, estás escuchando YUS Canal Multimedia. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Continuamos en 10 segundos. Por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús. Un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Regresamos con ustedes en su programa Societatis. Hoy nos estamos ocupando El fuego no es juego, quemaduras, y cedo el uso de la palabra a la maestra Amparo para las recomendaciones de esta semana. Muchísimas gracias, doctora. Pues a propósito del tema, las 2 primeras recomendaciones es la película británica de 1996, El paciente inglés, que fue muy galardonada, incluso ganó a la categoría de mejor película en 1997, entre otros premios. Aunque se identifica mucho, principalmente por la historia de amor que se teje entre los protagonistas, en realidad nos interesa la parte del protagonista masculino, que es un paciente, precisamente valga el nombre, que ha sufrido quemaduras en gran parte de su cuerpo y que es abandonado en un monasterio. A lo largo de la película pues nos van explicando precisamente a qué se debe la situación en la que está, pero lo que nos hace reflexionar es precisamente que esta situación de las quemaduras conlleva un desgaste tanto de los puntos que también nos hace reflexionar es precisamente el avance de la medicina. En un contexto de Segunda Guerra Mundial pues no había tantos avances como actualmente existen, ¿no? Entonces es muy bonita la película, aparte de la historia de amor.
Al final hacen una alegoría a decir que el fuego del amor te lleva a curar esa parte. Le gusta emocional. la maestra para esta película. Se ha notado. Y por otra parte, La vida secreta de las palabras es una película española de 2005 que tiene como protagonistas a Sarah Paul y Tim Robbins. Fue ganadora de 4 premios Goya, entre ellos Mejor Película. Y bueno, en este sentido igual, aunque nuestro protagonista precisamente también está en una situación de quemaduras, nos hace reflexionar que muchas veces esas quemaduras son prevenibles, es decir, son situaciones que se pueden prevenir para no llegar a sufrir una quemadura, pero también que muchas veces nuestros impulsos nos llevan a actuar por salvar a otros. En este caso, el protagonista, precisamente por salvar a un compañero del fuego, es como queda en esta situación. Pero también nos hace reflexionar que una cosa es también lo físico, ¿no? La quemadura sobre la piel, pero también internamente, ¿no? Hay que sanar esa parte emocional. Muchas gracias. Bueno, saludamos y hoy muy especialmente a nuestros queridos alumnos que estarán todavía nerviosos, hoy han presentado examen final. Entonces este programa espero les sirva de relajación, aunque con el tema no estoy muy segura si les sirva de relajación. Se van a quemar. Y al rato la maestra Amparo que hará examen, chicos, pues ya saben lo que dijo, ¿no? Saludos a Bere García, Scarlett Alvarado, Karen Narváez, Arián García, Leo Varela, Yasmín Correa, Dayana, Ara Caballero, Natali Pardo, Erika Zamora, que nos manda saludos, y Brenda Lara. Bueno, precisamente como señalabas, si nosotros pensamos, la verdad, primero en Navidad, sin embargo, a la hora de empezar a investigar, como bien has dicho, el pico más alto es en las fiestas patrias. Se calcula que hay un incremento del 300%, me parece espectacular y muy alarmante, ¿no? Pero lo malo de esto es que el 60% de esos accidentes de cohetes y pólvora está relacionado con niños entre 5 y 14 años de edad. Ahora, también con lo que nos has dicho, nos queda claro que un tratamiento de esta naturaleza de quemaduras puede durar años. O sea, no solamente pensemos en periodos cortos, sino que pueden ser largos, tienen que someterse a distinto tipo de cirugías y además el tratamiento de los pacientes con quemaduras es muy alto, o sea, de lo que nosotros vimos es alrededor, y se me hace poco, la verdad, de 17,000 pesos por día, ¿no? Que la verdad se me hace Y es que, como corto. dicen, es un problema de salud, pero no lo veamos solamente desde el punto de vista de que la quemadura es una afectación para el paciente de forma importante, que compromete su vida, etcétera, sino que son de las pocas entidades que nos reúnen a más de 3 especialistas. En realidad se llega a requerir entre 12 y 16 personas para atender a un solo paciente quemado. Y es que se requiere de cirujanos, de especialistas en quemaduras, cirujanos plásticos, médicos intensivistas, ya sean pediátricos o de adultos, preferentemente. Importantísimo el papel de los rehabilitadores desde el primer día de la quemadura. Tienen que evaluar efectivamente, porque créanme, muchos de los problemas que a largo plazo tienen los pacientes con quemaduras, sobre todo los que requirieron o tuvieron áreas de superficie corporal extensas afectadas, es que no tuvieron la adecuada inmovilización, ni vendajes, ni etcétera, etcétera, ni empezaron la rehabilitación a tiempo, y entonces esto les limita el movimiento de extremidades y a veces hasta acortamiento de los mismos. Entonces, el papel de los rehabilitadores. Hay alteraciones endocrinas, es decir, alteraciones del metabolismo en el cuerpo, entonces requiere también la valoración de endocrinólogos, por supuesto psicólogos y psiquiatras. La afectación, y no es cosa menor, la afectación de la imagen corporal es gravísima. Entonces el paciente incluso llega a tener intentos de suicidio, y a veces el intento de suicidio no es, por decirlo de alguna forma, activo, sino pasivo. El paciente se abandona, deja de comer, cae en una depresión brutal, y entonces esa es su forma, porque a veces se encuentran completamente limitados.
Otro de los conceptos que me gustaría que se llevara la gente a casa es, bueno, las quemaduras de el 10%, de menos del 10% de superficie corporal, dependiendo de cuál sea esta superficie corporal afectada. En su mayoría pueden ser manejadas de forma ambulatoria, pero siempre que esto rebase el 10%, tendrá que ser evaluado evaluado y monitorizado en un centro hospitalario con los recursos, porque no todos los hospitales tienen los recursos ni el personal capacitado para el manejo de quemaduras. De esto, ¿cómo podemos saber que es el 10%? Pues bueno, podemos calcular que aproximadamente el 9% de nuestra superficie corporal es la palma de nuestra mano. Si es un poco más que la superficie de la palma de nuestra mano, seguramente podremos ir al servicio de urgencias y en unas horas, una vez estabilizado y arreglado el asunto, se podrá seguir tratando en casa. Pero si es un poco más extenso, es decir, si por ejemplo fue un brazo, seguramente tendrán que tener vigilancia en el hospital, porque se afectan muchas otras cuestiones. ¿Qué otra cosa me gustaría que pudiéramos? Bueno, lo que comentábamos. Es importante saber que todas estas condiciones son previsibles. El sitio más frecuente y por lo tanto el más peligroso para sufrir una quemadura por escaldadura es el hogar. Los líquidos hirvientes están presentes en todos los lados y desafortunadamente, al igual que muchas entidades en cuestiones de salud, afecta principalmente a los estratos socioeconómicos más bajos. ¿Por qué? Porque son lugares donde no se cuenta quizá con un calentador de agua tipo boiler, un calentador de paso, sino que se trata de gente que tiene que calentar el agua para preparar los baños, y estas grandes ollas de agua hirviendo se quedan en el piso, y en el momento en el que un niño de 3, 4 años o de menor edad está caminando, no distingue ni tiene la capacidad de reacción, ni mucho menos. Ahí es donde justamente ocurren los accidentes. O se vierte primero el agua caliente sobre la tina donde van a bañar al bebé, y en lo que van a traer el agua fría para entibiarla, pues bueno, automáticamente ya hubo un hermanito un poco más grande con iniciativa y ya fue o probó el agua o fue y metió al hermanito, ¿no? Que eso también son de las tragedias familiares que llegan a ocurrir. Pero otro de los lugares no solamente es el baño, sino también, por ejemplo, la cocina, ya que la curiosidad quemó a los niños. Porque precisamente ven que se está cocinando. La recomendación es siempre cocinen en las hornillas traseras de primera instancia. Si por algún motivo requieren cocinar en las hornillas delanteras, obviamente si en la casa hay niños chiquitos, siempre tener los mangos hacia el interior o hacia los lados, de tal forma que el niño no los pueda alcanzar. Pero también incluso en la mesa, ¿no? Si se colocan cerca de la orilla, un niño jala el mantel y se vierte, que a veces pensamos no tiene que ser grandes cantidades, puede ser la taza de té o la taza de café, y con eso es suficiente para causarles quemadura. En aquellos lugares donde no hay luz eléctrica y requieren ya sea de uso de veladoras o bien de lámparas de alcohol o lámparas de aceite, también es muy frecuente que estas fácilmente se enciendan. Cuando cocinan o se acercan a este tipo de fuentes, ya sea al cocinarse con fuego directo o en leña, o a través del cuidado de estas veladoras o al encender estas lámparas, hay que tener la precaución de no vestir o no traer manga larga, y sobre todo que no sean de materiales sintéticos, ya que esos se encienden con mayor facilidad y aparte generan una mayor quemadura. Es importante que en el caso, por ejemplo, de cuando estén cocinando, si se llega a encender el sartén en donde se está cocinando con aceite o con manteca, no intentar apagar el fuego ni con trapos húmedos ni con agua, porque esto va a generar que se incremente el fuego. Recordemos que el aceite no se mezcla con el agua y va a quedar a la superficie, se va a avivar y lo único que van a hacer es exponer más el fuego. Entonces siempre cuando se esté cocinando en estas condiciones, hay que tener ya sea arena o tal cual bicarbonato o sal para intentar mitigar el fuego, y sobre todo cercar el paso a los menores. Es importantísimo, pero volvemos a la otra realidad, sobre todo en nuestro México, ¿no? Tenemos a muchos niños
pequeños, menores de 8 años, que a veces se quedan haciéndose cargo de los hermanitos más pequeños y a veces ellos son los mismos que le preparan los alimentos. Así se hacen, precisamente se generan muchos de los accidentes. Si a eso todavía vamos a las tomas de gas, que muchas veces se compran en las casas tanques de gas dañados o con conexiones de mala calidad, o las fuentes de energía eléctrica que se toman a través de diablitos, que también son conexiones que no toleran determinados cambios de voltaje y que fácilmente pueden generar formación de chispas o de lo que se le llama la formación del arco de voltaje, que puede generar una quemadura también de la vivienda, etcétera. Las tomas, por favor, importantísimo hoy día, que cada vez es mucho más fácil contar con este tipo de medidas. Antes era muy raro encontrar los tapones para las tomacorrientes. Siempre que tengan niños chiquitos, por favor, es indispensable que tengan en casa estos conectores para bloquear, porque los niños son muy curiosos y meterán alambres, monedas, del dedito, lo que sea. Entonces, todo esto se puede prevenir en casa. Y en cuestión de la pirotecnia, sabemos que es la fuente de trabajo de muchas personas, de muchas familias, y a veces la necesidad es muy grande aquí en México y los espacios son muy cortos. Existe una normativa que Protección Civil tiene para el manejo de este tipo de materiales. Hace unos años tuvimos un grave accidente allá en el Estado de México, precisamente por violar estas normas, en donde, bueno, no importa, tenemos que tener una separación de 5 metros entre cada una de las bodegas, pues vamos a hacerla de 2 o 3 metros y tenemos capacidad para meter X cantidad de producto, pero pues necesitamos vender más, entonces metemos más, se genera calor, y el problema es que en este tipo de lugares ahí fue la tragedia. Empieza el incendio con uno que falle, automáticamente pone en riesgo a todos los demás, y son áreas que, además de todo el problema de contaminación ambiental que esto generó por las toneladas de pólvora que explotaron, y que se expidió este tipo de gases al medio ambiente, pues obviamente también está la cuestión de la gente que estaba cercana y que sufrió quemaduras, y que, como lo hemos dicho, puede costarles la vida, pero si sobrevives a la quemadura, ahí no termina el cuento, ¿no? Las secuelas a largo plazo son pues la verdad es que súper peligrosas. De los remedios caseros no quiero que se nos vaya el tiempo sin antes poderle decir a la gente, por favor, no utilicen aceites sobre quemadura. Eso incrementa el aceite, guarda la temperatura, la piel está quemada, guarda la temperatura y va a aumentar la lesión. Se debe de acudir, después de hacer lo que ya les había comentado, principalmente en el caso de las escaladuras, de meter en agua fría durante unos 3 a 5 minutos en contacto directo con el agua fría, para eliminar tanto la sustancia con la que haya estado caliente, como quitar la ropa que pudo haber sido expuesta. Deben de ir automáticamente, deben de ir a un centro hospitalario, a una valoración, para que lo evalúen un médico. No quieran ustedes determinar si fue una quemadura de primero, segundo, tercer grado, ni tampoco decidir cuál es el manejo. De verdad, es súper importante. Actualmente contamos en México, cuando se trata de condiciones que así lo ameritan, es decir, quemaduras graves y de un alto porcentaje de superficie corporal afectada, se cuenta con el Centro Nacional de Atención e Investigación de Quemaduras, el CENIAC. Hay varias unidades para quemados aquí en la Ciudad de México. Tenemos la unidad de Xochimilco, tenemos el pediátrico de Tacubaya, que tienen áreas especializadas y médicos especializados para el manejo de este tipo de problemas. Y obviamente también, cuando esto a veces se nos rebasa y no contamos con la infraestructura, sobre todo a nivel estatal, se cuenta con el apoyo de la Fundación Micho y Mao. Es una fundación que trabaja... Te tengo que cortar. Ahorita vamos a continuar rápidamente, pero ya el caballero de la cabina nos dice ya, hasta aquí. Guarden silencio. Regresamos con... Continuamos en 2 minutos. Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Soy
Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. No te despegues, estás escuchando Hughes Canal Multimedia. El Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México los invitan a escuchar Tópicos de Derecho Civil, un programa de fondo con temas de derecho civil y derecho familiar, todos los jueves de 13 a 14 horas a través de Hughes Canal Multimedia. Conozca todos los programas en la plataforma de educación a distancia. Todos estamos obligados a preservar nuestro entorno. Por supuesto que tú también. No te hagas. Hagamos al planeta genial otra vez, por un derecho ambiental eficaz. Con Aquilino Vázquez García, como cada jueves a las 12 horas. En Hughes Canal Multimedia. Hey, tú, ¿por qué tan serio? ¿Por qué tan aburrido? Quita esa cara y sintonízate con el Búho Sonoro, quien llega a ti desde la voz de César Alanís para contarte lo que necesitas saber de la universidad. Nada más, como cada miércoles a las 14 horas. El Búho Sonoro, revista radiofónica de la Facultad de Derecho. El Seminario de Estudios sobre Comercio Exterior de la Facultad de Derecho de la UNAM los invita a escuchar el programa de radio En Frontera, donde hablamos sobre temas de comercio exterior, logística y aduanas. Todos los martes, de 5 a 6 p.m., por Hughes Canal Multimedia. Visita nuestra página de internet y sigue la transmisión de todos nuestros programas en www.derecho.unam.mx. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, y los invito a seguir los programas de seminarios y colegios de nuestra facultad. Continuamos. Continuamos en 10 segundos. Conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús. Un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. 3. Regresamos con ustedes. Estamos hoy en el programa El Fuego no es un juego, las quemaduras. Agradecemos a Mónica Viveros, Maday Venegas, a Lisset Álvarez, que están muy sospechositos los alumnos de la maestra Amparo. Hola, maestra Amparo. Sebastián Casango también, y Moy Toral, la mejor maestra del planeta. Pero pónganse a estudiar, porque no sé si esos van a lograr. Bueno, Daniel Pacheco, Andrea Sánchez, Paola Pérez, Carla Martínez, Abigail Sánchez, que nos hacen el favor de escucharnos, y vamos también a concluir la parte de las recomendaciones para esta semana. Bella dama. Claro que sí, doctora. Nuestras últimas 2 recomendaciones es la película mexicana de 1948, Ustedes los ricos, que forma parte de la trilogía creada por Ismael Rodríguez y está ambientada en los años 40, ¿no? Muchos identificarán esta película, y bueno, la escena emblemática que nos interesa analizar es precisamente la del protagonista que pierde a su hijo en un incendio, ¿no? Entonces es muy emblemática esa escena, y nos hace reflexionar, como bien nos decía el doctor, la parte de los niños, ¿no? Son un grupo que está muy vulnerable y que obviamente indica por parte de los adultos una mayor responsabilidad, porque en todo momento pues están expuestos a accidentes, y bueno, las quemaduras no son la excepción. Así es. Y la otra película es una película estadounidense de 1941 que se intitula La Máscara de Fuego, y bueno, en este caso nuestro protagonista precisamente llega a Estados Unidos con el sueño americano. Sin embargo, un desafortunado accidente pues le provoca heridas en el rostro. Después de su recuperación, pues él pretende seguir con precisamente su idea de progresar en el país. Sin embargo, su nueva imagen pues le impide hacerlo, ¿no? Es a tal grado que bueno, no tiene más camino que optar por la delincuencia.
Esta película nos hace reflexionar precisamente esta cuestión social. Todavía la sociedad en términos generales pues ve a las quemaduras como algo ajeno, no como algo propio, no como uno que esté expuesto precisamente en cualquier momento a sufrir una quemadura, ¿no? Entonces no comprendemos precisamente esta parte de las personas que sufren una quemadura y por tanto no les damos ese apoyo que socialmente deberíamos de darle. Muy bien. Bueno, ahorita, pues a partir del comentario de la película de ustedes, Los Ricos, hay que señalar que más del 60% de los incendios son en domicilios particulares, en hogares, y que además muchas veces no se sabe, porque si es algo pequeño que controlan los miembros de la familia, pues no se sabe. Entonces se calcula que es más alto el número de incendios que se originan en las casas. Y ahorita, por la época navideña, pues obviamente serían los contactos de los árboles, el estado de los árboles. El estado de los árboles, y además también dejar mucho tiempo prendido el árbol, ¿verdad? Así es. Entonces hay que estar, si prendemos nuestro árbol, hay que estar ahí, o sea, no de prenderlo y estamos en toda la casa, sino estar, digamos, de alguna manera pendiente de nuestro árbol, que los contactos estén bien, porque se incrementan las quemaduras y desafortunadamente en niños pequeños, ¿no? Sí, claro, e incluso es uno de los casos donde de verdad la piratería mata, porque las series navideñas de piratería no obtienen ningún control de calidad, tienen desde conexiones hasta alambres de conducción pues que no han sido verificados, entonces son fácilmente los que pueden generar cortos, sobrecalentamientos, etcétera. Y bueno, el árbol nosotros prácticamente lo hemos heredado, pero de forma un poco más más propia del pueblo mexicano. El nacimiento, el heno y el musgo también se secan, y también por eso es bien importante estar al pendiente de que las luces no sean cálidas, y el buen estado de los cables, y que no se dañen, no se trocen, se mantenga intacto el recubrimiento plástico y demás. Entonces sí, efectivamente, y si a esto sumamos el uso de bengalas y de fuegos artificiales y pirotecnia, también esa es una parte tristísima. Una de las recomendaciones que se hacen es de estas, incluso las brujitas, que son las que pues son pequeñitas y que dicen, ay, bueno, no pasa nada, el niño chiquito no les va a pasar absolutamente nada, pero cuando traen 10 en la bolsa del pantalón y están corriendo, esto genera aumento de la temperatura, fricción, y les pueden explotar las 10 brujitas al mismo tiempo, y el niño puede perder la pierna, ¿no? O la mano, ¿no? Aquellos que están precisamente con los cohetes y demás que les explotan, son estas imágenes que a veces uno no quisiera ver, pero en donde pierden dedos de la mano, ¿no? No, como dicen, no es un juego, y tampoco es un juego el atender o el rescatar a una persona en una condición de quemadura, sobre todo hablemos específicamente de los incendios. Recordemos que durante los incendios se emiten varios tipos de gases, uno de ellos es el monóxido de carbono, y el monóxido de carbono, de forma pues prácticamente imperceptible para la persona, va haciéndolo caer en un estado de inconsciencia, y entonces muchas veces cuando no se rescata a la gente con el material adecuado o las medidas adecuadas, en vez de tener una víctima tenemos 2 o 3. Entonces también eso es súper importante. Tienen que llamar a los bomberos, ellos son las personas que están capacitadas para el manejo de este tipo de cuestiones. Deben de contar con mascarillas para este tipo también de gases, porque de otra forma pues realmente, como les digo, se puede convertir en una verdadera tragedia. Volviendo al cuáles son las opciones que tenemos dentro de el servicio de salud de nuestro país. Hace un momento señalabas el CENIAC, que ahora es Centro Nacional de Investigación y Atención al Paciente Quemado, que tenemos que señalar, y a mí me llamó la atención, que está dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Rehabilitación, y la razón es que, según la información que nos proporciona la misma institución,
el 40% son las intervenciones quirúrgicas, pero el 60% va a ser rehabilitación. Así es. Y otra institución muy reconocida que no sé si ampliamos más el comentario sobre esta institución. No, yo creo que es de los esfuerzos en los últimos años que ha hecho, porque esto es, pues prácticamente es de los brazos de la institución más jóvenes. Realmente no es una institución que tenga 30, 40 años, ¿no? Por supuesto que no, es prácticamente, y es donde se han comenzado a formar en México los especialistas en este asunto, que van, como les comentó, cirujanos de diferentes tipos, anestesiólogos, intensivistas y bueno, todo el resto de los... Todo un equipo. Y claro, como bien señalabas, otra institución que hace entiendo yo, un servicio social muy importante es la Fundación. Sí, la Fundación Michu y Mau, que surgió a finales de la década de los 90, a través obviamente de una desgracia, de un incendio en donde pierden la vida Mau y Michu. Mau es el niño, Michu es la mamá. Por desgracia, y que pues se da como muy claro para la señora Sendel, que es la fundadora, esta falta de, y fíjense que estamos hablando de finales de los 90, que faltaba esta infraestructura para la adecuada atención, porque a veces uno pensaría, bueno, cualquier hospital puede hacerlo. No, cuando se sufre una quemadura, además del problema interno que puede generar, tenemos que hacer conciencia de que la piel está completamente perdida y una de sus funciones es funcionar como barrera. Entonces se pierde esta barrera, el cuerpo se encuentra expuesto ahora sí que libremente a infecciones, a todas las condiciones ambientales, se pierde hidratación, hay daño hacia los riñones, los pulmones, el corazón. Bueno, de verdad es un asunto súper complicado. Como les comentaba, también hay problemas endocrinológicos, del manejo de la glucosa, del manejo de calcio, etcétera. Y es tan complejo que a veces un solo hospital no tiene ni los recursos ni la sala única, porque no puede estar el paciente ni siquiera en una terapia intensiva, no puede estar ni siquiera en un cubículo con otros. Tienen que tener un flujo laminado y prácticamente son áreas súper estériles, incluso las de hospitalización, dependiendo de los altercados, ¿no? Como les decía, aparte la fundación apoya con la parte del contacto con los hospitales Shriners de Estados Unidos, que están especializados en quemaduras y que también trabajan de forma gratuita, para ayudar a trasladarlos y apoyarlos tanto en el manejo agudo como en muchas de las secuelas. Y no quería que se nos escapara tampoco el comentario con respecto precisamente a una de las películas. Desafortunadamente, como en muchas cosas en ciencia y específicamente en medicina, la guerra, dentro de todos sus desastres, es la que nos obliga a avanzar en el conocimiento de este tipo de entidades. Entonces hemos aprendido mucho a partir de la guerra. De ahí que una de las principales escuelas en manejo de quemaduras sean los médicos de Medio Oriente, y todos aquellos que han estado inmersos en la guerra. Entonces, precisamente para salvar la vida de estos soldados que sufren exposiciones a explosiones y a otro tipo de condiciones, pues que esto lo hace más frecuente en esa población, ¿no? En específico. Pues como nos acontece siempre, ya se está volviendo costumbre en este programa, se nos quedan las cosas en el tintero. Mil gracias, mi querido Gustavo, estaremos emplazados para próximas fechas. Mil gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy, los esperamos que la próxima semana, que nuestros alumnos ya estarán más relajados de sus exámenes, ¿verdad? Vamos a hacer un programa relajante del espíritu para que se vayan muy contentos para vacaciones. Mil gracias por acompañarnos y los esperamos nuevamente el próximo martes en otra emisión de Societatis. Gracias. IUS Canal Multimedia presentó Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del